Entonces, bueno, como les decía, les voy a hablar sobre los puntos de bifurcación en el plano. Hoy vamos a hablar solamente de funciones polinomiales de R2 definidas, o sea, definidas en el plano. Y bueno, antes de todo vamos a dar una pequeña introducción. La teoría de bifurcación es un estudio matemático de los cambios de una estructura cualitativa o topológica. En nuestro caso vamos a estudiar los cambios topológicos de una familia dada. Por ejemplo, curvas integrales, campos de una familia de campos vectoriales y soluciones de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una bifurcación? ¿O cuándo ocurre una bifurcación? Una bifurcación ocurre cuando un pequeño y suave cambio realizado en los valores de los parámetros de un sistema provoca un cambio repentino, un cambio que no es posible, eh, sí es posible analizar, pero no es posible controlar. Es un cambio cualitativo o topológico en su comportamiento. Digamos que el primero que en hablar de bifurcación fue Henry Poincaré en 1885. Eh, Aquí está la definición, esta es la primera definición de mi trabajo y es la definición más importante del trabajo y es que es, bueno, esta definición me define lo que es un valor de bifurcación. Entonces, pues aquí la pasé a mi caso, que son funciones polinomiales de R2 en R, pero eso está hecho esta definición está para funciones semialgebraicas, para funciones polinomiales complejas, y aquí puede ser un cuerpo cualquiera en n-dimensional a un cuerpo cualquiera p-dimensional. Es mucho más general, sin embargo, pues la, la pasé a mi caso, que son funciones polinomiales de R2 en R. Entonces, como les decía, vamos a considerar de aquí en adelante que nuestra función es una función de R2 en R. Entonces decimos que f es topológicamente trivial en un valor T0 de R. Decimos que es topológicamente trivial en ese valor T0. Si puedo encontrar un abierto, en este caso un intervalo de T0, que está contenido en la recta, tal que esta restricción aquí, esta restricción es una fibración topológica. ¿Qué significa que sea una fibración topológica? Significa que yo puedo encontrar este homeomorfismo H definido de esta manera, tal que si yo hago la compuesta con f, con mi función original, obtengo esta función PR2. ¿Pero qué es PR2? PR2 es esta función definida en este conjunto a este abierto, que denota la proyección en la segunda coordenada. O sea, estoy proyectando en la segunda coordenada. Si un punto, si el valor t satisface todo lo que yo dije anteriormente, entonces, perdón, si no satisface lo que yo ya dije anteriormente, entonces vamos a decir que ese t es un valor de bifurcación. Y vamos a denotar por lambda f, este conjunto aquí, el conjunto de todos los valores de bifurcación. Nuestro objetivo es caracterizar ese conjunto. Entonces vamos aquí a recordar algunas definiciones de topología, de cálculo, que son importantes para el desarrollo de esta charla. Entonces vamos a, ¿qué es una fibra? Una fibra, bueno, si yo tengo una aplicación f de x en y, entonces la fibra, dado un punto y en el, en el contradominio, decimos que la fibra es este conjunto aquí, es la preimagen de ese punto y por la función f o por la aplicación f. O sea, la fibra es el conjunto de todos los elementos del dominio de f que son llevados al punto y. Y otra definición, o sea, otra definición que vamos a estar, bueno, que voy a estar hablando y mencionando mucho, es la de valor regular. Entonces, esta es una definición que está mucho más general, pero pues aquí lo trabajé pues para nuestra función, para nuestro caso. Entonces, un punto z de r es un valor regular de esta función polinomial si para todo xy que están en la fibra de ese valor, si para todo par xy que está en la fibra, el gradiente de la función evaluado en este punto es diferente de cero. Otros textos lo dirían que z es un valor regular si la diferencial es sobreyectiva en todos los puntos que están en la fibra. Bien,
Vamos a hacer unas consideraciones iniciales antes de pasar con nuestro teorema clásico, el teorema fundamental de esta charla. Entonces, inicialmente vamos a considerar, como ya lo dije, una función definida en R2 en el plano AR polinomial, siempre polinomial. Para cada valor regular T0, esto es un teorema visto en topología diferencial o en variedades diferenciales, que si yo tengo un valor regular, entonces cuando yo aplico eh, la fibra es una variedad de dimensión n-1. En este caso, la fibra sería una variedad de dimensión 1. Por eso aquí yo escribí así, T0 es un valor regular, vamos a suponer que es un valor regular. Entonces, en una vecindad de T0, yo puedo encontrar una vecindad de T0 en donde cada fibra de ese intervalo sea la unión de circunferencias y rectas a menos de homeomorfismos. ¿Por qué? Porque por ese teorema yo ya sé que la fibra es de dimensión 1 y es una variedad de dimensión 1, y las variedades de dimensión 1 son homeomorfas a circunferencias o a rectas. Y vamos a anotar aquí, en el recorrer de la charla, vamos a denotar por xt la fibra de t, de un valor t regular. ¿Listos? Entonces, siempre que yo hable de xt, es la fibra, es la preimagen de t. Entonces, como ya tengo un valor regular y yo ya tengo que la preimagen de ese valor regular es una variedad, puedo definir los números de Betti y la característica de Euler. Los números de Betti y la característica de Euler son conceptos bien elaborados en topología algebraica. Sin embargo, como aquí estamos trabajando con variedades de dimensión 1, entonces pues se puede dar una definición alternativa. Entonces, vamos a definir dos números de Betti. Como ya sé que la fibra es la unión de circunferencias y rectas a menos de homeomorfismos, entonces para cada fibra yo solamente puedo definir los dos primeros números de Betti, que son B0, donde B0 representa sí, representa el número de componentes conexas de la fibra XT. Y B1 representa el número de componentes conexas circulares de la fibra XT. ¿Sí? O sea, el B0 me cuenta todas las componentes conexas de la fibra y el B1 me cuenta todas las componentes circulares de la fibra. Un ejemplo, aquí les hice unos ejemplos. Por ejemplo, si la fibra es isomorfa, o sea, si la fibra solamente tiene una componente conexa y esa componente conexa es isomorfa a una circunferencia, entonces mi primer número de Betti es igual a 1 y mi segundo número de Betti es igual a 1. Si la fibra solamente tiene una componente conexa y es homeomorfa a R, entonces mi primer número de Betti es igual a 1 y mi segundo número de Betti es igual a 0. Ahora, si la fibra, por ejemplo, tuviera dos componentes conexas, una homeomorfa a una circunferencia y otra homeomorfa a una recta, entonces mi primer número de Betti sería 2 y mi segundo número de Betti sería 1. O sea, el B1 sería igual a 1. Así podemos definir la característica de Euler. La característica de Euler es un concepto que se define a partir de los números de Betti. Es la suma iterada de los números de Betti. La suma así como no es telescópica, es iterada. B0 menos B1 más B2 menos B3 y así sucesivamente. Pero aquí como solo estamos trabajando con los dos primeros números de Betti, porque el resto son cero, entonces la característica de Euler solamente va a ser este número, B0 menos B1. Así, por ejemplo, si mi fibra fuera S1, o sea, si la fibra tuviera una componente homeomorfa S1, la característica de Euler es igual a 0. Si la fibra tiene una componente homeomorfa R, la característica de Euler es igual a 1. Y si la característica de Euler si la fibra tuviera dos componentes conexas, una homeomorfa a una circunferencia y la otra a R, pues la característica de Euler sería igual a 1. Para los que ya vieron topología algebraica, pues coincide con los resultados que hay allá, pues que la característica de Euler de una esfera
de una circunferencia es 0, de una recta es 1, y de una unión es la suma de las características de doble de cada variedad o de cada cuerpo que se esté estudiando. Ahora, hasta ahí terminan las consideraciones iniciales. Todo esto se obtiene porque nosotros asumimos desde un comienzo que la función es polinomial. Si fuera semialgebraica o compleja, cambia un poco todo esto. Aquí vamos a presentar les voy a presentar unas definiciones importantes para presentarles el teorema inicial, el teorema principal. El teorema principal es un teorema que se demostró en el año 1999 por Mihai Tibar y Zaharia. Este es un artículo de 1999 y a pesar de lo antiguo que es uno de los artículos más estudiados en esta área, o es el más estudiado en esta área. Y a pesar de que ya pasaron más de 20 años desde la publicación, los problemas que el autor dejó abiertos son de extrema importancia para resolver otros problemas como la conjetura de jacobiana y otras cosas, y a la fecha están abiertos. O sea, en 20 años no se ha podido avanzar prácticamente nada para resolver los problemas que deja este artículo. Más adelante se los voy a mencionar. Es un artículo que se está estudiando y que todo el mundo está intentando encontrar la solución a ese problema que él dejó abierto. Entonces, la primera definición que es del conjunto límite, o sea, o de la fibra límite, porque aquí lo que vamos a trabajar de aquí en adelante vamos a trabajar con sucesiones, pero no sucesiones de puntos, sino sucesiones de fibras, ¿sí? Sucesiones de fibras o sucesiones de componentes conexos. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar inicialmente gamma una componente conexa de la preimagen de este intervalo. Y vamos a suponer que este intervalo AB es un intervalo que está en la imagen de mi conjunto de redos, aquí ese redos, disculpe, y no tiene valores de bifurcación, no los tiene. Entonces, ¿qué pasa? Voy a construir una familia Y de T de esta manera, como la fibra en T unido con la componente conexa gamma. Entonces decimos que P es un punto límite de esta familia Y de T cuando T tiende a, aquí es una intersección, discúlpenme, es una intersección. Es la fibra intersectado con la componente fija gamma. Entonces vamos a decir que esa familia, que P es un punto límite de esta familia cuando T tiende para A, o sea, cuando yo me aproximo por izquierda a A, por derecha, discúlpenme. Si existe una secuencia de puntos en gamma, en nuestra componente fija, tal que esta secuencia tiende a P y la imagen de esa secuencia tiende a A. Es un poco difícil esa definición, no es nada trivial para una persona que la lee por primera vez, pero lo que estaba hablando aquí es más básicamente, imagínese una fibra, entonces suponga que esa fibra solamente tiene una componente conexa o me morfa una recta. Entonces yo me voy a ir aproximando a través de esa fibra, digamos que mi fibra límite sea la fibra de A. Entonces yo me voy a ir aproximando a A de este intervalo y a cada T voy tomando la fibra. Entonces yo estoy mirando una aproximación de curvas a mi curva, a esa recta que yo estoy tomando inicialmente, ¿sí? Más adelante les voy a explicar, van a ver ejemplos en donde da para entender un poco más esta definición. Y entonces, bueno, aquí está la notación vamos a anotar el conjunto de los puntos límite de esta manera, como lim de y de t. ¿Qué pasa? Este conjunto límite puede ser vacío. Si es vacío, entonces vamos a decir que el límite no existe. Puede existir y ser único, ¿cierto? Pero también puede existir y no ser único. O sea, este conjunto límite puede tener muchas componentes conexas. Vamos a presentar una definición formal para el caso en el que este conjunto sea igual a vacío y cuando este conjunto es la unión de dos o más componentes conexos. Entonces la primera definición es la siguiente. Se conoce como vanishing
en, en la teoría, en la literatura se conoce como vanishing. Sin embargo, aquí significa desaparece o desvanece, ¿sí? Entonces vamos a decir que una componente Y de S, una componente conexa YS de esta fibra aquí, desaparece en el infinito cuando yo me aproximo a A, cuando S se aproxima a A y S es mayor que A, si este conjunto límite es igual a vacío. O sea, si este conjunto es igual a vacío, entonces vamos a decir que la familia desaparece en el infinito. Vamos a ver un ejemplo de eso. El ejemplo es este polinomio, x al cuadrado más x por y menos 1 al cuadrado. Entonces, aquí les diseñé el comportamiento de las fibras. Cuando, entonces, aquí está esta fibra, por ejemplo, esta fibra de color rojo, que está aquí, bueno, esta fibra aquí corresponde a la fibra cuando y es igual a 0 a 1/2. Y a medida que yo me voy acercando para 0 por derecha, lo que está aconteciendo es que es este comportamiento. Todas las fibras tienen esta forma de U, todas. Pero observen que cuando, por ejemplo, este de aquí es 0.01, o sea, está muy lejos de 0 todavía, pero observen la fibra de 0.01, que es esta azul de aquí, es esta U que ya prácticamente se está desapareciendo del plano. Así es como ella se desaparece del plano, ¿sí? Eso significa que desaparece, que, que se van para el infinito, por decirlo a grosso modo. Entonces, ahí tenemos la primera definición. Y la segunda es cuando el conjunto límite es la unión de dos o más componentes conexas. Entonces, decimos que la familia Y de S se divide cuando S tiende para A, si el conjunto límite contiene por lo menos dos o más componentes conexas de esta fibra. En la literatura se conoce como splitting, pero lo que quiere decir es que se divide. Un ejemplo de eso es este polinomio. Entonces aquí tenemos x menos x cuadrado por y. Entonces, lo mismo, aquí está esta fibra de color rojo corresponde a 1/2. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo me voy a aproximar a 0 por derecha. Cuando me aproximo por derecha, aquí en la izquierda, las componentes, estas fibras o estas componentes conexas, se aproximan a esta azul de aquí, a esta azul, que corresponde a la fibra en 0. Pero, ¿qué pasa por el lado derecho? Esta fibra empieza a tener este comportamiento. Es una componente conexa, pero cuando yo me aproximo mucho para 0, bueno, aquí en el graficador ya se ve que se está dividiendo. Lo que va a pasar cuando efectivamente yo tome el límite es que esta componente conexa, o sea, el límite de esta componente conexa es estas dos componentes conexas. La recta x igual a 0 y esta función y igual a 1 sobre x para x mayor que 0. Ahí hubo una división. Entonces, usando la definición inicial y usando lo anterior, yo puedo decir que el 0, en este caso, es un valor de bifurcación, tanto aquí como aquí. La pregunta que se hicieron los que estudiaron esto fue, ¿será que si no pasa esto, o sea, si no hay división y no se desaparece en el infinito, yo puedo decir que el 0 no es un valor de bifurcación, o sea, no está en el en el conjunto de bifurcación? La respuesta es no. Más adelante vamos a ver por qué no necesito más que esto. O sea, más que no desaparezca en el infinito y no se divida. O sea, necesito un poco más. Entonces, pues de aquí en adelante, o bueno, el trabajo está hecho para valores regulares. Siempre estamos haciendo la suposición que 0 está en la imagen de la función y es un valor regular. ¿Por qué? Porque, como lo expliqué anteriormente, los valores críticos ya están en el conjunto de bifurcación, ya son valores de bifurcación. Entonces, con las definiciones y las consideraciones anteriores, vamos a formular las siguientes cuatro condiciones. La condición B
significa que los números de Betty de la fibra XT son constantes para T en alguna vecindad de cero. La condición E significa que la característica de Euler de la fibra XT, aquí es un T, es constante para T en alguna vecindad de cero. La condición NB significa que no hay componente conexa de la fibra XT que desaparece en el infinito cuando yo me aproximo a cero, tanto por izquierda o por derecha. O sea, no pasa no pasa lo que está aconteciendo aquí. Y vamos a decir que la condición NS ocurre o se satisface cuando no hay componente conexa que se divide cuando T se aproxima para cero, tanto por izquierda como por derecha. O sea, no pasa lo que aconteció aquí. Eh, y con estas, con estas condiciones ya formulamos el teorema principal, que es el que caracteriza el conjunto de bifurcación en el plano. El teorema se llama el teorema de Tivary-Zaharia. Es un francés que actualmente está, pues todavía vive, los dos todavía viven y están haciendo mucha investigación en esta área, mucha. Ellos son sucesores de Eresman, creo que es conocido, Eresman sí es un poco conocido. Digamos que los pioneros en esta área fueron Whitney, Milnor, que es un estadounidense, y Eresman. Ellos son sucesores de ellos, de esos profesores antiguos, y aún viven, en la actualidad viven, y están buscando personas que resuelvan este problema. De hecho, pues les voto, o sea, quería compartirles este dato, si les interesa el área, digamos que uno de los institutos más fuertes en teoría de las singularidades es pues los institutos franceses, y aquí en Latinoamérica está el ICMC, que es la Universidad de Sao Paulo, pero ella tiene varias sedes. En el ICMC, que es en el Instituto del ICMC, que queda en Sao Carlos, es el fuerte de esta área, y actualmente pues están preparando personas que trabajen en esta área para que trabajen con ellos dos y con otros autores en resolver ese problema. Hay muchas posibilidades de hacer un doctorado de doble titulación, hay muchas facilidades también, o bueno, ya no tanto, pero aún así hay bastantes, de poder ir a Francia, donde está Tibar, y en Polonia, si no estoy mal, donde está Saharia, para trabajar en estos temas, porque llevan 20 años estancados. Entonces, vamos a suponer que cero es un valor regular de f, como ya lo habíamos mencionado, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Cero no es un valor de bifurcación de f, las condiciones B y NB se satisfacen, las condiciones E y NB se satisfacen, y si solamente si las condiciones B y NS se satisfacen. Este es el teorema que ellos demostraron en el 99, y para saber si un valor es para saber cuándo un valor no es de bifurcación, yo necesito tener estas dos hipótesis, no puedo solamente tener esta. Eh, Aquí les voy a presentar ejemplos que muestran lo siguiente. Este fue un ejemplo presentado en el artículo del 99, este es un polinomio. En este polinomio los autores muestran que la condición B se satisface en cero, o sea, en una vecindad del cero los números de Betty de las fibras son constantes, pero el cero es un valor de bifurcación. Con este polinomio se muestra, como muestran los autores, que la condición NB y NS del teorema anterior son esenciales, o sea, yo no las puedo quitar. O sea, no basta solamente con tener eh, la condición B, que los números de Betty sean constantes. Necesito NB y NS. Y con este polinomio ellos muestran que las condiciones NB y NS se cumplen en cero, en una vecindad de cero. O sea, no hay desaparecimiento ni tampoco hay división, pero el cero es un valor de bifurcación. Es más, también se muestra, se hace la prueba de que eh, la condición B es necesaria, es una hipótesis esencial. Y así, y bueno, hay otro ejemplo que muestra que en este caso, en esta última condición aquí tenemos B y NS.
disculpen, en la 3 es E y NB. Hay otro ejemplo que muestran que esta NB no se puede reemplazar por esta NS. O sea, yo no puedo tener E y NS y ya decir que el cero no es un valor de bifurcación. Entonces, lo que hicieron con esos tres ejemplos fue mostrar que estas hipótesis son todas esenciales, no se puede resumir, no se puede reducir o debilitar las hipótesis con estos dos polinomios y el otro. El teorema anterior es válido también para cualquier variedad que cumpla lo siguiente. Tiene que ser una variedad de dimensión 2 suave, no compacta y no singular. El teorema, con la demostración que se hace para el teorema anterior, se muestra este resultado que es un poco más general. Dice lo siguiente, yo voy a tener una familia XT algebraica de curvas reales y T será un valor regular de esta proyección. Vamos a asumir que el espacio es, no se, este espacio X es no singular, de dimensión 2 suave, no compacto. Entonces, vamos a decir que T0 no es un valor de bifurcación, si solamente si la característica de Euler es constante cuando T varía en una vecindad de T0 y no hay componentes, disculpen aquí, de XT que desaparece en el infinito cuando T tiende para cero. Y aquí, pues, pues hasta aquí les mostré un poquito de lo que yo hice en la disertación. Sin embargo, pues les voy a hablar de los problemas que están abiertos para terminar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo estas condiciones aquí. Este teorema está demostrado, está hace mucho tiempo, es válido, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema y cuál es el problema abierto y el problema que no resuelve esta caracterización? Es que si yo tomo un polinomio cualquiera, yo no sé cómo determinar cuándo una fibra se desaparece o cuándo una fibra se divide, ¿sí? O sea, aquí se vieron porque los polinomios son simples, o sea, son simples de calcular las fibras y no lleva mucho trabajo, pero este polinomio podría ser tan grande como este o mucho más grande. Y ahí no se podría saber cuándo hay división, o sea, no hay un algoritmo que muestre cuándo hay división, cuando hay desaparecimiento en el infinito. Ese es un problema que están resolviendo. Ahora, otro problema abierto que hay aquí es que yo siempre consideré funciones, las funciones de R2 en R. El problema está resuelto para funciones de Rn en Rn-1, pero ella no está resuelta, por ejemplo, para R3 en R o Rn en Rp cuando P es diferente a n-1 y P menor que n. Esos son problemas que están abiertos. Resolviendo este problema se resuelve gran parte de la conjetura del jacobiano, eh, que es uno de los problemas grandes que se están intentando resolver en este siglo. Y bueno, pues por aquí creo que no me da el tiempo para más. Muchas gracias a todos. Ah, bueno, estas son las referencias. La primera es es un libro de homología básica, por si alguno tiene interés en ir a buscar un poco lo de la característica de Euler y lo de los números de Betti, que es usando grupos de homología. Y este es el artículo en donde se muestra la caracterización que les acabé de presentar. Y pues les quería presentar en el caso complejo, porque para el caso complejo ya está, solo que para una parte, o sea, haciéndole muchas restricciones, pero también hay hay un pequeño problema resuelto. Y eso es todo, muchas gracias.